En esta clase vamos a ver los conceptos que a mi parecer son los más importantes con respecto a la bioestadística. Hay un montón de información, pero vamos a abarcar lo más tomado o lo que les puede servir para su vida medicinal, porque esta es la base que se utiliza en cualquier tipo de paper o en estudio para yo sacar datos o poder reconocer ese sistema de modificaciones o de cambios o que está hecho bien o que está hecho mal. Cuando queremos hacer un estudio o estamos leyendo algún paper o alguna información, vamos a encontrar diferentes tipos de datos. Y esos datos es lo que serían o se llaman las variables. Por lo tanto, hay diferentes tipos de variables. Unas variables que pueden ser numéricas o que pueden ser no numéricas. ¿A qué nos referimos con variables numéricas? Que hace referencia a que se puede escribir en números. Por ejemplo, 2 orejas, 2 ojos, una nariz. Es un elemento que yo puedo marcar. O le saqué sangre 5 veces. O la glucemia era de 127.5 miligramos por decilitro. Es un número. Mientras que las no numéricas lo que hacen es evaluar un contenido o un dato que no se puede expresar en números. Por ejemplo, el color de ojos. Si yo estoy evaluando una población, el color de ojos para ver cuál es el color de ojo que predomina, los datos que voy a tener es color de ojos azul, marrón y verde. Por lo tanto, no es un número, sino que es una variable no numérica que no se puede calcular, sino que depende de esta característica propia. Pero normalmente lo que vamos a utilizar son las variables numéricas, y estas se dividen en dos grupos, en las variables discretas o en las variables continuas, porque los números pueden ser enteros, discretas, o tener coma, continuas. ¿Qué quiere decir esto? Las discretas son valores enteros, son valores que son absolutos o que son fijos. La cantidad de ojos que tengo, la cantidad de veces que voy al baño, la cantidad de veces que pinché a una persona, la cantidad de ratas o de personas que tengo. No tengo 2 ratas y media. O no es que la persona fue 2 veces y media al baño. O va 2 o va 3. Es un punto entero. Mientras que las continuas hace referencia a un valor con coma, que son generalmente todos los valores que nosotros sacamos en el laboratorio. Peso corporal. El peso corporal no es que la persona pesa 70 kilos, sino que tiene variables mayores. Pesa 72.5 kilogramos o 72.534 kilogramos. La presión arterial no es fija, sino que es de 121,5 milímetros de mercurio. ¿Cuánta orina hizo? Hizo 305.54 mililitros. ¿Son valores con coma o son valores que continúan en mi cuerpo? Y como ayuda para poder diferenciar una variable discreta o continua, además de esto de que uno es entero y que el otro lleva coma, piensen que las continuas, todas, se miden con algún tipo de aparato o elemento. Si no necesita un aparato, es una discreta. Pero si necesita algo para medirla, es una continua. ¿Por qué digo esto? Para medir el peso corporal, ¿qué necesito? Una balanza. Para medir la presión arterial, ¿qué necesito? Y necesito un aparato que me permita medir la presión. Para medir la orina, ¿qué necesito? Y una probeta que esté informándome los mililitros que tiene una graduación de mililitros. Para medir el tiempo que necesito, un reloj. Por lo tanto, todo lo que se mida con un aparato se considera una variable continua, para que lo puedan pensar o para que lo puedan razonar. Por ejemplo, tengo una persona que hizo 3 micciones y generó 634.5 mililitros de orina. ¿Qué es una variable discreta y qué es una variable continua? La cantidad de orina que generó, ¿es discreta o es continua? Es continua, 305.5 mililitros. Pero el número de micciones es discreta, porque es ese número entero. Y vamos a empezar a meternos un poco más y hablar del concepto de la probabilidad y algunos detalles sobre cómo se realizan o se mejoran estos estudios.
La probabilidad se define como la relación que hay entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Entonces yo tengo las personas que me dieron positivas a lo que estoy evaluando sobre la cantidad de personas que estoy evaluando. Y eso me va a dar una probabilidad. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la probabilidad que tiene la gente de aprobar fisio, entonces lo que voy a hacer es preguntarle a dos personas. A esas dos personas le pregunté si el año pasado aprobaron fisio. Una me dijo que sí y otra me dijo que no. Por lo tanto, el caso favorable es 1. Sobre los dos casos me da 0.5. Tengo una probabilidad del 50% de aprobar fisio, o puedo decir que hay un 50% de probabilidad de aprobar fisio. Otro de los datos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer estudios o generar evaluaciones en medicina es que no hay en medicina valores únicos normales, sino que nos manejamos con un intervalo de valores. Por eso cuando yo hable de la glucemia o de la presión, no puedo decir que hay 100 de glucemia o 100 miligramos por decilitro de glucemia, porque no es que todos tenemos el mismo valor, sino que hay diferencias entre una persona y otra. Eso genera un rango o un intervalo de valores normales que tengo que mantener. De ahí que cuando yo hable de alguna variable, voy a decir que es en un rango de normalidad. Por ejemplo, digo que la glucemia es entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Y el otro concepto importante es que para mejorar un estudio, mayor debe ser la muestra. Cuanto mayor es la cantidad de gente que estoy preguntando, más representación total o de la población estoy teniendo. La verdad que la probabilidad de aprobar fisio sea del 50% en dos personas no es un valor que esté muy de acuerdo. Pero si agarro a los 3.000 que son la cursada total o a los 4.000 y le hago la pregunta, seguramente me dé un valor de 75-80%, que es el valor de probabilidad que está aclarado o que está aceptado año a año. Y dentro de la probabilidad hay un concepto importante que se dice que la P tiene que ser menor a 0.05. Este valor de P menor a 0.05 me dice que hay una probabilidad menor del 5% al comparar dos muestras. ¿Qué quiere decir? Que el valor que estoy consiguiendo no es al azar. Tiene un 95% de chance de ser un resultado que tenga relación uno con otro. Estos valores de probabilidad generalmente se evalúan con programas. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy comparando dos resultados. Entonces yo quiero ver si ese resultado me da porque realmente es la consecuencia de lo que estoy estudiando o me dio de pedo. Bueno, yo hice un estudio en el cual quería ver si la rata comía más. Entonces yo evalúo los valores y me da como que los valores están más altos. Entonces yo puedo decir, bueno, pienso que come más. Pero cuando hago esta fórmula de probabilidad, me da que el valor no es menor a 0.05 de P. Significa que de pedo me dio esos valores más altos, pero que no tiene correlación con lo que estoy estudiando. Por eso siempre que hay un estudio, se busca que la P sea menor a 0.05 para decir que es un estudio bien hecho o que los valores están validados y no fueron puramente aleatorios. Y una de las formas de mejorar este sistema de eficacia con respecto a las pruebas o estudios es la prueba doble ciega o doble ciego. Para mejorar eso, lo que voy a hacer es agarrar dos grupos elegidos completamente al azar y sin avisar. Que a un grupo le voy a dar lo que estoy evaluando, que sería el medicamento, y al otro le voy a dar un placebo. Por lo tanto, como tengo dos grupos elegidos al azar, ninguno puede sugestionarse o puede tener una mejor respuesta porque dice, acá me están dando lo que realmente sirve y acá me están dando algo que no sirve. Ninguno de los dos pacientes sabe qué recibe, entonces ahí estoy evaluando sin ninguna capacidad mental o modificaciones psicológicas el resultado específico de ese fármaco. Porque los dos piensan que están recibiendo obviamente el medicamento.
no que están recibiendo caramelos que no hacen nada. Y para mejorarlo aún más, lo ideal es que sea doble ciego. ¿Por qué doble? Porque también está bueno que los que evalúan, los que sacan los datos de esos pacientes, no sepan qué grupo de pacientes es cada uno. Si yo estoy como médico en un trabajo de investigación, me interesa que no sepa yo cuál es el paciente que tiene el medicamento posta y cuál tiene el placebo. ¿Por qué? Porque si no voy a decir, este está mejorando por el medicamento, este está así porque no tiene el medicamento. Yo quiero tomar esos datos y no sugestionarme para hacer correctamente una evaluación y no estar alterando o modificando los datos por mi propia cabeza o por mi propia mente. Con esto cerramos las primeras generalidades de la bioestadística, haciendo hincapié en los tipos de variable y las probabilidades con respecto a diferentes estudios. Muchas gracias.